Seguimos agradecidos una vez más con nuestro Dios Todopoderoso. Sean todos bienvenidos a este canal. Vamos a seguir estudiando la preciosísima palabra de nuestro Dios. Vamos a ir al Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, el rey David. Aquí en el capítulo 34, dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces aquí el rey David está aquí en el Salmo, pues mostrando lo que es el Dios Todopoderoso, cómo lo libra a uno de sus angustias y cómo pues él siempre está allí alrededor de los que le temen, porque aquí la escritura está hablando acerca de eso y de engrandecerle y de exaltarle. Entonces vemos acá que nosotros como su pueblo debemos de exaltarle siempre en todo tiempo, ¿sí? Porque Dios demanda todo esto, ¿sí? Porque Él es digno de ser exaltado y de ser alabado. Y dice que los que miraron a Él fueron alumbrados. Entonces, si nosotros mirar a Jesús, seremos siempre alumbrados e iluminados y vamos a encontrar en él el bendito refugio, como dicen aquí las escrituras. Entonces dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, algo importantísimo aquí, porque aquí el Salmo nos está hablando de que el ángel de Jehová acampa. Entonces hablamos de que él acampa alrededor de todos los que le temen. Entonces, importantísimo aquí el temor a Dios, porque, bueno, es el principio de la sabiduría. Entonces, Él acampa alrededor de los que le temen. Entonces, nosotros debemos de siempre creer en un Dios que es todo suficiente y todopoderoso, que nos cuida de principio a fin, porque Él siempre está al cuidado de sus hijos. Y vemos aquí la escritura que nos está mostrando, porque vamos a hablar acerca de lo que es el ángel Jehová, que bueno, acá en el Antiguo Testamento nos muestra todo lo que hace Dios a través de, bueno, con su poder, y dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Entonces aquí David vivía confiado en él siempre. David era un hombre que temía a Dios y dice: temed a Jehová vosotros sus santos. Ya está hablando de cada uno de nosotros, pues nada falta a los que le temen. Entonces este salmo es precioso porque está hablando acerca de la protección divina. Entonces aquí habla de la protección divina de parte de Dios. Importantísimo todo esto. Y dice más abajo en el 15, dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Entonces aquí vemos que Dios está, ¿sí?, atento para atender a aquellos que le temen, al justo, y también para traer la ira o su ira a aquellos que, bueno, vienen con su maldad, porque aquí vamos a mirar un poco lo que son estos dos reinos en este tiempo. Entonces vamos a mirar en el Antiguo Testamento también, en el libro de Isaías, el profeta Isaías, el capítulo 37, nos está hablando aquí, hablando acerca de este rey, el rey Sennacherib, y del rey Ezequías. Entonces eran dos reinos, y vamos a mirar el capítulo 37 y el verso 14, porque aquí, bueno, este rey era un rey temible, que era el rey Sennacherib. Entonces este rey había tomado posesión de varios territorios, de varias regiones, y había, bueno, ya había tomado Samaria, ya había tomado muchas regiones de Judá, pero le faltaba llegar acá a la ciudad de Jerusalén. Entonces miramos aquí la ciudad de Jerusalén, y que había un rey que temía a Dios. Entonces este rey, le llegaron las cartas acerca del reporte acerca de lo que quería este rey, que se entregara aquí, porque este rey era poderosísimo. Entonces Dios también le dicta una sentencia a este rey a través del profeta Isaías, porque recordemos que Dios siempre pone su palabra en los profetas. Entonces un profeta es así dice el
Señor. Vemos lo importante acá que es un profeta porque Dios siempre habla a través de ellos. Entonces Dios le manda a decir al rey Ezequías porque el rey Ezequías entró en ruego. Vemos acá que el rey Ezequías entró en ruego porque ya venía el enemigo y se iba a tomar posición de la ciudad de Jerusalén. Y él rasgó sus vestiduras y entró en silicio. Entonces vemos acá que él entró en silicio y entró en oración. Entonces miramos acá lo importante que es la oración para los que le temen a Dios, ¿sí? Porque aquí la escritura nos está mostrando lo que es el temor a Dios y dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa del templo y dice, y las exaltó delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. De todos los reinos de la tierra tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye ahora, oh Jehová, tus ojos, y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Entonces aquí está la queja, la oración del rey Ezequías, porque este rey venía burlándose de Dios y de todo lo que era Israel. Y entonces aquí él está hablando acerca de este rey. Y Dios a través del profeta Isaías le manda a decir lo que le va a pasar a este rey. Y dice, en el verso 28 dice: he conocido tu condición, le está hablando Dios a este rey, ¿sí? Y tu salida y tu entrada, y su furor contra mí, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino de donde viniste. Entonces él está diciendo Dios acá a este rey a través del profeta Isaías lo que le iba a pasar. Y la sentencia era que él tenía que volver por el camino por donde venía, ¿sí? Porque él ya venía con todos los ejércitos, el campamento de los asirios venían acá para tomar posesión de Jerusalén. Y dice más en el verso 33, dice: por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo ni levantará contra ella baluarte, porque por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Entonces aquí Dios está diciendo que es por amor a él mismo y por amor a David, ¿sí? Y dice que no entraría allí, ¿sí? Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, los hijos de Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Azaraot, su hijo. Entonces vemos ahí la sentencia de este rey, que los mismos hijos vinieron a matarlo. Y vemos aquí entonces al ángel de Jehová, porque Dios mandó ayuda a la súplica del rey Isaías. Y en esa misma noche este ángel, un solo ángel, sí, el ángel de Jehová mató a 185,000 asirios. Sí, es lo que nos narra la escritura aquí. Y al otro día había mortandad, habían cuerpos por todas partes. Entonces vemos allí lo importante que son las escrituras, porque Dios pone esta misma ley y todas estas mismas cosas acá adelante, porque Él también cuida a un pueblo. Recordemos acá que aquí nace un pueblo en Hechos 2, cuando Él pone su Espíritu Santo en la iglesia. Entonces aquí la iglesia del Dios viviente es una iglesia espiritual, la cual Él ha hecho una obra por aquí, por todas las 7 edades de la iglesia. Entonces vemos aquí el Espíritu Santo, ¿sí?, a través de las 7 edades de la iglesia. Recordamos aquí este candelero y estos 7 candeleros de oro, lo que nos dice Apocalipsis capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Esto es, Dios a través de su Espíritu haciendo una obra por todos los tiempos de, el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Vemos entonces aquí que en Apocalipsis 4 la iglesia sube. Entonces aquí cuando la iglesia sube viene el rapto o el arrebatamiento. Entonces es Dios subiendo
a una iglesia sin mancha y sin arruga. Recordemos entonces que Él aquí vino, aquí vino a rescatar y a lavar, a redimir una iglesia que es sin mancha y sin arruga. Entonces sube este pueblo, ¿sí? Sus elegidos los sube en el rapto y luego viene la gran tribulación. Entonces vemos ahí los juicios de Dios a través del Apocalipsis que nos muestra todas estas cosas, ¿sí? Que están, por venir. Y vemos lo importante que son las escrituras porque Él lo advirtió de antemano. Entonces es importante nosotros tener conocimiento y advertencia de todas estas cosas que Dios nos muestra. Y miramos entonces en el Nuevo Testamento, en el libro de San Marcos, el capítulo 13 y el verso 8 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores son esto. Entonces aquí el Señor Jesús mismo está hablando acerca, Él vino acá al futuro y vio, porque el Señor Jesús siendo un profeta, Él vio, ¿sí? Adelante, y dice que se levantaría nación contra nación. Entonces acá está hablando de que se levantará nación contra nación, ¿sí? No fueron naciones contra naciones, sino primero nación contra nación. Está hablando en forma singular, porque aquí se levantó este reino contra este reino, era el reino de los asirios contra contra Israel, ¿sí? Era un reino contra otro reino, dos reyes, y aquí igual, también los rusos, porque los rusos están también en las escrituras como un instrumento de Dios para traer juicios. Entonces vemos allí que esta nación, ¿sí? la podemos mirar en las escrituras como el rey del norte. Entonces la vemos como el rey del norte, al cual nosotros tenemos que vigilar, ¿sí? Aquel oso durmiente que está en un programa de Dios para llegar en cualquier momento para traer todas estas cosas. Entonces dice también la escritura que habían alborotos, que eso lo estamos viendo hoy, y terremotos. También en Lucas, para confirmar también esta parte, dice Lucas 21, el capítulo 10 dice: entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Aquí también habla de hambres que también la estamos viendo, y las pestilencias que también las estamos viendo, ¿sí? Entonces estamos viendo todas estas cosas. Recordemos que todas estas cosas las trae todas estas armas, ¿sí? Que ha creado el hombre para destruirse. Y dice también allí, dice que y habrá terror y grandes señales del cielo. Dice allí la escritura, y más abajo sigue diciendo, porque Él nos está mostrando allí todas las cosas, los acontecimientos. Y dice acá más abajo, dice, en el verso 25 dice: entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aquí habla que habría angustia, ¿sí? En las gentes por las cosas que habrán de venir. Y sigue diciendo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces aquí habla de vuestra redención, y vuestra redención, pues el Señor Jesús la compró, nos compró a cada uno de nosotros a través de su bendita sangre, porque Él hizo una compra muy grande y derramó su propia sangre para rescatarnos, ¿sí? Para librarnos de todo esto y para librarnos del pecado. Entonces aquí Él pone el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y allí nosotros podemos entrar en su programa precioso, y vemos allí lo importante que es todo esto, ¿sí? Porque sigue diciendo acá que vuestra redención se acerca, y dice que así también vosotros, cuando veis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Entonces el reino de Dios es todo esto, porque el reino de Dios es el Espíritu Santo, y todo lo que vendrá de parte de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida.
y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces aquí el Señor Jesús está hablando todas estas cosas y advirtiendo a un pueblo, ¿sí?, de que, bueno, este pueblo debe estar a la luz de la palabra, a la luz de la Escritura, así que no podemos andar, a tientas o en tinieblas, porque Él nos muestra a la luz de su palabra todas las cosas. Entonces Él aquí dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios, porque, bueno, vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, ¿sí?, contra potestades y contra todas estas cosas que nos muestra Efesios 6, porque Él allí nos dice que debemos de vestirnos de toda armadura. Entonces más adelante vamos a estar hablando de esta armadura, ¿sí?, armadura de Dios, porque esta armadura Dios la pone en nosotros para poder nosotros hacerle frente a esto. Y el ángel de Dios, siempre Dios está enviando sus ángeles para que cuiden de cada uno de nosotros. Entonces vemos allí cómo Él nos defiende a un pueblo, porque aquí vemos, bueno, que todas estas cosas han de venir, ¿sí? Vemos aquí las armas que el hombre ha creado, no solamente en estos tiempos, sino en todos los tiempos, pero estas armas ahora son armas que, bueno, vienen pues para destruir toda una nación o al mundo entero, ¿sí?, que han construido. Entonces vemos allí todos estos ismos que nacieron, como el nazismo con Hitler. Entonces vemos acá el nazismo, ¿sí?, y vemos también el fascismo con Mussolini, ¿sí?, recordemos allá por la Segunda Guerra Mundial, y todo esto vino también comunismo, porque, bueno, vemos también el capitalismo que viene por Estados Unidos, capitalismo, y vemos que estas dos naciones están, afrontando una guerra desde la Segunda Guerra Mundial, porque allá se construyó un muro, ¿sí?, para dividir la Alemania en una Alemania oriental y en otra Alemania occidental, y cada una representaba una cosa y la otra representaba la otra. Entonces vemos lo importante que es, porque esta guerra todavía no está, y los rusos se están preparando para esta guerra, y vemos allí pues lo importante que es todo esto, ¿sí? Finalmente todos estos sismos se vuelven comunismo, y comunismo pues vemos que antes lo representaba una nación, pero ahorita vemos que ya no es una nación, sino que está en muchas naciones, y vemos que el comunismo es un espíritu, sí, que está, en todas partes, está en China, está en todos los lugares de esta tierra. Entonces vemos aquí un poco también el mensaje, ¿sí?, porque el ángel de Dios está deteniendo todas estas cosas para que el pueblo se prepare. Vemos en el mensaje: será la iglesia antes de la tribulación, dice, y pudiera venir antes del amanecer. Los spunis, la ciencia dice que no hay nada, ustedes lo escuchan todos los días en la radio, en la televisión, cuando están entrevistando esta ciencia. Ellos dicen: no hay ni una sola cosa que impida que este mundo estalle en cualquier momento. Solo se requiere un buen trago de vodka y de repente jalarán la palanca, y eso es todo. Entonces vemos allí que estos rusos solamente es que, ¿sí?, porque el ángel de destrucción está deteniendo la mano de los rusos, ¿sí?, está deteniendo la palanca, ¿sí?, por los cuales Rusia quiere lanzar. Entonces esta guerra está que se viene allí poco a poco se ha creado, ¿sí? Y dice acá en el mensaje, dice, mensaje de la simiente de la serpiente, dice: esa es la razón de que Dios ha levantado a Rusia allá con una bomba atómica para destruirla. ¿A cuál? A la nación de Estados Unidos, porque Estados Unidos se ve que va a ser, finalmente se va a ver en ruinas, en cráteres, en todos estos, los juicios van a venir, especialmente para la nación de América. Y vemos también los juicios a toda la tierra, y Dios también lidiando ya con Israel, en lo natural. Entonces vemos allí lo importante que es todo esto, como lo fue la inundación antediluviana cuando Él levantó las nubes. Seguro que lo ha hecho, y la Biblia así lo dice. Rusia es el país ateo, como ellos son ateos absolutamente sin darse en cuenta. Ha obrado exactamente para los propósitos del Dios Todopoderoso, así como el rey Nabucodonosor había de destruir Israel porque ellos fallaron en caminar con Dios. Rusia se está levantando para vengar a los santos
de la Iglesia Católica, de la sangre que ella derramó de los santos. La Biblia sí lo dice, va a barrer con toda la cosa. Entonces vemos allí también el Apocalipsis, los juicios que vienen también, porque también vemos también allí pues lo que es la bestia y lo que es el sello de Dios. Entonces lo importante acá es tener el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Importantísimo esto porque allí es donde Dios viene a lidiar con cada uno de sus hijos. Entonces los sella con el Espíritu Santo y ya es Dios a través de ellos obrando, ¿sí? Y a través de ellos guiando. Entonces es importantísimo todo esto porque los juicios vienen de parte de Dios y nosotros debemos de estar preparados para todas estas cosas. Entonces, una vez más, el Señor Jesús les continúa bendiciendo a cada uno de ustedes.